Bueno, entonces, ahora sí vamos a comenzar. El tema de hoy, en donde se va a rescatar esas chispitas de conciencia que se ven ahí en la imagen. Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, le damos la bienvenida a las personas que se van conectando en este momento. Bien, mi nombre es Camilo. Mi nombre es Melissa, vamos a ser los instructores que los vamos a acompañar el día de hoy en la conferencia que nos va a ayudar a entender un poco más ese proceso de la involución. Así es, además decíamos que son dos partes en este fin de semana y cada parte es una clase en donde vamos primero a abordar una gran parte psicológica, una gran explicación y entendimiento para que nos autodescubramos y profundicemos en nuestra psicología y luego la siguiente que va a ser en nuestro próximo encuentro con la segunda parte que vamos a ver cómo vamos a darle ese aspecto superior a la práctica de sexo, a ver el sexo de una forma diferente y cómo todo ese trabajo psicológico nos va a ayudar a experimentar algo superior también en el sexo y a invertir esa práctica y nuestra propia energía en algo superior. Bien, el tema entonces se denomina las infradimensiones, ¿sí? Las infradimensiones hace parte de toda esta serie de pistas que llamamos fase A. Estamos en el tema número 9. Cuando entonces nosotros estamos acá definiendo las infradimensiones, recordamos lo que hablábamos y bueno, las personas que hasta ahorita están con nosotros conectándose y participando de estos temas, los invitamos a que revisen el tema número 5 y 6, donde explicábamos acerca de las dimensiones y se entendía que en la naturaleza, tanto en el aspecto superior hay dimensiones superiores, también en la naturaleza hay dimensiones inferiores y en la naturaleza de nosotros mismos, o sea, en nuestro cuerpo físico también está la oportunidad de experimentar esas dimensiones superiores e inferiores. Entonces vamos a mirar cómo es que sucede esto en la naturaleza de nuestro mundo. Así como en el planeta Tierra hay tiene un mundo interior y tiene unas infradimensiones. Asimismo, en este cuerpo físico que es un microcosmos, ¿sí? Nosotros somos, este cuerpo es un cuerpo planetario, nosotros somos como un pequeño planeta, un pequeño mundo. Aquí también tenemos unas infradimensiones. Y ese pequeño mundo se denomina microcosmos hombre porque hay unas cosas impresionantes que están en nuestro interior, físicamente, biológicamente, ¿sí? Ustedes lo pueden descubrir también, lo pueden reflexionar y bueno, psicológicamente también tenemos un mundo tremendo interior y vamos a ver que hay una parte bien, digamos, negrita, contaminada en nuestro interior, que es lo que vamos a describir como las infradimensiones. Pero para esto vamos a ver que en el planeta Tierra existen las infradimensiones que están relacionadas con esto llamado en todas las culturas, bueno, en varias culturas y religiones como los infiernos, ¿sí? El Averno, el Avicii, bueno, cada uno tiene su diferente connotación y nombre, pero esencialmente lo mismo. Son esas infradimensiones del planeta Tierra en donde hay un proceso de limpieza a las malas, y entonces todo ese crujir de dientes que también se Ujú. denominaba. Pero así como está en el planeta Tierra, asimismo, en nuestro microcosmos hombre, en este cuerpo físico, en el bajo vientre, encontramos las siete puertas del abismo, ¿sí? Esas siete puertas del abismo están relacionadas con ¿qué? Ah, bueno, están relacionadas con el aspecto egoico, en donde cada uno de nuestros centros tiene una relación, ¿sí? Entonces ahí están las siete puertas, pero vamos a ver que hay nueve regiones, así como hay nueve regiones en nuestro sistema solar, que son esos nueve planetas, por ley de correspondencias, hay unas nueve regiones que están haciendo parte de nuestras infradimensiones. Siete que están relacionadas con los centros del cuerpo físico y otras dos que están relacionadas con otras dos partes que ahorita pues, en el desenvolvimiento del tema lo vamos a ver. Bueno, pero analógicamente no solamente estamos hablando en ese sentido de la Tierra. Todavía hay más analogía y más ejemplo. Nuestro planeta Tierra tiene un satélite natural que es la Luna. Ese satélite que es la Luna, pues nosotros estamos todo el tiempo percibiendo solamente una cara de la Luna y la reconocemos, ah, sí, es la Luna.
bueno, según los científicos, según algunas personas, el movimiento de rotación de la Tierra y de la Luna es muy similar, entonces no podemos ver por detrás de la Luna, ¿sí? Estamos viendo siempre la misma cara, por decirlo de alguna forma. ¿Qué quiere decir eso? Esa analogía a la que vamos a ver a la parte psicológica es que el planeta Tierra tiene una luna visible y una luna oculta, ¿sí? Nosotros mismos, en el ejemplo, tenemos una luna visible, que vamos a llamarla la luna como la parte psicológica. Esa luna visible psicológica son los defectos que aceptaríamos tener. Ah, sí, yo tengo ira, sí, no, yo soy mal geniado, no, yo sí, yo tengo cierto morbo, yo soy lujurioso, sí, tengo pereza, tengo, listo. Pero hay otros aspectos psicológicos que nosotros no aceptaríamos tener. No aceptamos, ¿sí? Sería doloroso. Sería muy doloroso, o sea, no reconocemos eso en nuestro interior. A ese otro aspecto que no reconocemos de nosotros mismos, de nuestra psicología infraconsciente, es denominado la luna oculta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y aquí hay algo también para aclarar. La luna oculta de nosotros tiene que ver con todos los defectos y toda la perversidad que está en toda la humanidad, ¿sí? Esto quiere decir que los yoes, los defectos, las 7 cabezas de legión que están en toda la humanidad, están relacionadas con la luna invisible nuestra, ¿sí? Y bueno, ahí es donde está esa relación psicológica. Miremos entonces ahora que también esas infradimensiones las podemos denominar como diferentes capas del ego. ¿El ego qué es? El ego no es solamente el orgullo, el ego no es solamente esa parte, el ego son todos nuestros defectos, son todos esas partes contaminadas de nuestra energía espiritual, ¿sí? Todos esos defectos están distribuidos en diferentes capas y esas son las infradimensiones a las cuales nosotros vamos a adentrarnos voluntariamente en el proceso de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque es que nosotros decimos, no, yo quiero ser mejor persona. No, sí, esperado, fulanito, ay, ojalá que siempre vaya a mejorar y todos queremos es siempre hacia la mejora, pero no podemos mejorar si no vamos y hacemos un trabajo interior, si no vamos a autodescubrir toda esa contaminación que hay en nosotros. Entonces, este proceso voluntario de bajar a todas nuestras infradimensiones es la invitación de este tema y es la práctica de este tema. Voluntariamente lo podemos hacer así, en forma reflexiva, en forma de nuestra propia autorreflexión. Por eso es que cada una de las cosas, de las regiones que vamos a descubrir, la idea es que cada uno de nosotros lo vayamos, lo reflexionemos a ver hasta dónde caímos o bueno, hasta dónde está en nuestra mente, en nuestro sentir y demás, y podemos hacer ese autodescubrimiento nuestro. ¿Por qué? Porque ya veíamos que si no se hacía voluntariamente, se nos acababan un número de existencias y lo hacíamos a las malas, en las infradimensiones del planeta Tierra. Claro que sí, entonces esto es importante. Si nosotros queremos purificar nuestra conciencia, limpiar esa energía, debemos hacerlo voluntariamente. Nosotros sabemos que ese 97% de energía atrapada, también se conoce como nuestra energía creadora sexual, está dividida, fraccionada en cada uno de estos elementos psicológicos. Recordemos que la ira tiene muchas manifestaciones, tiene muchos detalles, miles y miles de detalles. Así sucede con el orgullo, con la lujuria, con la codicia. Cada uno de estos defectos tiene miles y miles de defectos psicológicos, yoes, que se alimentan con esta energía. Por eso nosotros debemos hacer un trabajo de empezar a bajar a estas infradimensiones. ¿Para qué? Para rescatar esa conciencia, para rescatar esa sabiduría, para rescatar esa energía y tenerla muy pura para hacer una creación superior en el sexo. Esa es la conferencia que vamos a ver mañana. Por eso es crucial que nosotros entendamos cómo vamos a empezar a hacer esa purificación de nuestra propia energía. Son miles y miles de detallitos psicológicos, detalles muy pequeños, muy diminutos, que en el diario vivir están alimentando grandes yoes causa como esos 7 pecados capitales. Pero entonces aquí vamos a conocer cuáles son esas 9 infradimensiones y vamos a ir a tratar de mirar, como decía Camilo, reconocer a través del trabajo de meditación, de reflexión y con una disciplina,
una autodisciplina de nosotros mismos porque el avance va a depender de nosotros. No podemos pretender que alguien venga y nos diga, no, mire, yo le voy a ayudar con su despertar de la conciencia, yo voy a pague aquí esto o lea este libro y usted ya, mejor dicho, ya despertó su conciencia o vamos a vibrar todos en diferente dimensión porque nos fumamos una hierbita tal. No, nada de eso. Para vibrar diferente debemos empezar a conocernos a nosotros mismos y esto lo vamos a hacer a través de mirar ese mundo interior. ¿Por qué? Porque está repartido en esas 9 infradimensiones que se conoce como todas las capas del ego que decía Camilo. Bien, entonces, como está acá en esta imagen, ¿sí? Se denominaba que esas infradimensiones del planeta Tierra las describió el Dante Alighieri en la Divina Comedia, perdón, y se denominó entonces a las infradimensiones del planeta Tierra o a los infiernos, se les denominó también círculos dantescos, pero como estábamos revisando acá y haciendo la analogía, y es una realidad, Ujú. esas capas del ego, esos círculos dantescos están también en nuestro interior y cada uno corresponde a una parte, a una región en particular. Se le va a denominar entonces que dependiendo, es que miremos esto, todos los planetas tienen una fuerza. Sí, Ujú. tienen una fuerza, Una influencia. una influencia, exacto, gracias. Es una influencia que tiene cada planeta, es una influencia hacia la parte de la conciencia, por ejemplo, ¿sí? Y es el aspecto superior que está evocando cada planeta. Pero aquí, por ley de correspondencias, tenemos estas 9 partes que estamos viendo es la parte inferior, ¿sí? La correspondencia egoica, la correspondencia de la fuerza, pero hacia el otro lado, ¿sí? Entonces, por eso está esto escrito acá. Igual recordemos que existe la dualidad en todo y eso también lo vamos a estudiar más adelante, pero así como hay virtudes, también hay una contraposición y son todas estas cosas egoicas, cosas negativas que se conoce como la parte oscura de todos nuestros defectos, todo lo que contamina esas virtudes. Entonces vamos a ver la esfera de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cada una de estas capas, cada una de estas infradimensiones son como la guarida de uno o de muchos detallitos psicológicos que se familiarizan entre sí y se van a encontrar acá. Entonces veamos las infradimensiones y los principales defectos que en cada una de ellas se encuentran. La primera infradimensión se conoce como la esfera de la luna. Esta la ubicamos a la altura del centro sexual, ¿m? Y allí hay un defecto que está muy relacionado con el planeta luna y con el centro sexual y es la pereza. ¿Por qué la pereza? Veamos que el primer trabajo que nosotros debemos empezar a hacer cuando vamos a buscar despertar nuestra conciencia es tener que sacar toda la diligencia, es empezar a negarnos a muchas cosas lunares, egoicas, placenteras, del tiempo, de la personalidad, y eso da muchísima pereza. A nosotros en la introducción nos hablan, vamos a empezar a practicar, a experimentar la ciencia, a comprobar con la meditación, la reflexión, con el desdoblamiento astral, y eso nos da muchísima pereza. Después en el pilar del arte nos dicen, bueno, la fornicación debemos empezar a utilizar esa energía hacia adentro y hacia arriba, es decir, que no se va a llegar al orgasmo. Entonces eso da mucha pereza, porque muchas de las personas dicen, no, pero pues es que el sexo es para satisfacernos. Uy, no, qué pereza ese trabajo. Eso no, eso no es así, o eso no es para todo el mundo. O lo general que dicen las personas, sí, no, eso tiene mucho sentido común, pero pues realmente todavía no estoy preparado o preparada. Veamos que en este centro también encontramos el átomo del enemigo oculto que se conoce como el anticristo. El anticristo no solamente es algo externo, debemos hacernos muy responsables de nuestra propia vida interior, de nuestra psicología y que nosotros, como decía Camilo, somos un microuniverso y al ser un microuniverso dentro de nosotros también van a estar estas influencias. Es decir, que ese átomo del enemigo oculto o ese anticristo es el que siempre va a perpetuar algo que se conoce como la cola, una colita de Satán que siempre está alimentándose a través de todos nuestros defectos. Veamos algo curioso y por el momento lo diremos, y es que todos los diablitos siempre se pintan con una colita.
Esa colita está relacionada con la alimentación que le damos a todos nuestros defectos y entre más malos, más perversos, más materialistas seamos, pues más se va a alimentar esta famosa colita de Satán. Hasta ahí por el momento lo dejaremos. Vamos a ver que también se conoce como el átomo del enemigo secreto porque está en contra de que empecemos a hacer un trabajo espiritual y este trabajo va a empezar es con empezar a regenerar nuestro cuerpo físico, empezar a hacer subir nuestra energía creadora sexual. Entonces, mientras ese átomo está allí, nunca nos va a dejar prender el fuego sagrado, nunca nos va a dejar experimentar la castidad en la parte sexual, nunca nos va a permitir equilibrarnos internamente en las diferentes cosas del diario vivir y por eso está relacionada con los perezosos. También se dice que allí están los que no se han bautizado. ¿Qué es ser bautizado? Veamos que en todas las culturas, en cualquier religión, siempre el simbolismo del bautizo se muestra como que nos llevan las aguas hacia la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? En este aspecto, uno debe relacionar eso externo con algo interior en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestras aguas? Pues nuestras aguas son nuestra energía creadora sexual que deben subir desde el coxis hacia el entrecejo, así como podemos ver en la imagen. En la medida en que nosotros vamos trabajando en el diario vivir, eliminando nuestros defectos, tratando de purificarnos lo más que podamos, equilibrar nuestros centros, pues vamos a empezar a hacer una creación, una regeneración del cuerpo físico solar, el cuerpo vital y una creación de cuerpo astral, mental y causal. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues lo vamos a necesitar sí o sí. Con la práctica de magia sexual necesitamos una pareja de sexo opuesto, hombre-mujer, donde no se va a llegar a fornicar. Aclaro, la fornicación está relacionada con desperdiciar y nosotros lo que más hacemos es desperdiciar esa energía creadora sexual cuando nosotros llegamos al orgasmo. A través de la muerte vamos a ir rescatando estas chispitas de conciencia para que nosotros en la noche, cuando vamos a practicar el sexo, vamos a fijarlas a lo largo del canal medular. Así como podemos ver nosotros en la imagen, esta energía es el oro, es la riqueza de nuestro mundo interior. Entonces debemos dejar de tener esa pereza y podernos bautizar con nuestras propias aguas, es decir, llevarlas desde el coxis hasta el entrecejo para hacer que esta luz brille. Así es, además algo para aclarar y para poner en contexto, muchas personas, bueno, uno también a veces pensaba que, que el bautizo solamente era referente a un tipo de cultura o enfocado a la religión cristiana, pero ya veíamos que hasta como unos 4000 años más o menos antes de que viniera el Cristo Jesús y todo este proceso, en el Ramayana hindú ya se practicaba el bautizo, o sea que en otras culturas también se tenía muy en cuenta este proceso de subir esas aguas de la energía creadora del espíritu para devolvérsela a esas dos partes de la conciencia e iniciar un trabajo espiritual, un trabajo serio interior. Entonces, si nosotros nos vamos a dar cuenta, muchas son las personas que agotan sus 108 existencias y nunca lograron llegar al verdadero bautizo. De nada nos sirve a nosotros un bautizo externo si realmente no vamos a experimentar el bautizo en nuestro mundo interior que está simbolizando eso. Entonces, la pereza no nos va a dejar empezar. Vamos a tener tal vez el ánimo, la conciencia siempre nos va a dar el impulso, pero mientras la pereza y todos sus acompañantes, el ocio, el aburrimiento, las ganas de perder tiempo. Mientras eso esté ahí, nosotros nunca vamos a empezar un verdadero trabajo interior. Exacto, y ahora sí vamos a adentrarnos en la segunda infradimensión de esta parte, que son esas capas del ego que estábamos denominando. Y vemos que hay una influencia que se denomina la esfera sumergida de Mercurio. Mercurio, el planeta Mercurio, bueno, Mercurio está relacionado con las aguas, está relacionado con nuestro centro instintivo también, porque veíamos que la primera infradimensión tiene una relación con el centro sexual. Y aquí, en la segunda infradimensión, tiene una relación con nuestro centro instintivo, que es el que maneja todas las aguas de nuestro microcosmos hombre, ¿sí? Por eso es que se dice que aquí están toda esa contaminación
que se empezó a generar a través de un proceso llamado la fornicación, ¿sí? Y la fornicación es un defecto psicológico, sí, que todo el tiempo está queriendo expulsar la simiente. ¿Y qué es la simiente? ¿Qué es esa semilla? Es para que empecemos a ver otro tipo, a ver las cosas desde la realidad. Bueno, pero aquí lo vamos a, primero, la invitación es verlas desde otro punto de vista, pero es una realidad que cada uno va a poder después verificar. La semilla de nosotros, nuestra simiente, nuestra semilla del varón, bueno, es el esperma, la mujer tiene el óvulo. Y esa semilla está viva, esa semilla no está muerta, ¿sí? Y esa semilla tiene una energía de vida, así como la tenemos nosotros, porque ellos, pues entre comillas, es como si fueran organismos, entre comillas, pues aparte de nosotros, que ellos también están viviendo dentro de nosotros, pero esa energía de vida que tienen esa semilla de nosotros es la energía creadora del espíritu, la energía creadora sexual, ¿sí? Es muy especial porque con ella se va a crear, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nuestro ego no quiere hacer una creación superior? Pues todo el tiempo entonces nos empujó a crear este aspecto psicológico llamado el yo fornicario. El yo fornicario tiene como, digamos, ejercicio el orgasmo, ¿sí? Entonces todo el tiempo está buscando esa expulsión de la simiente. Y todas esas partes de ese yo fornicario, todo el tiempo están buscando expulsar la energía, ¿sí? Todo el tiempo quieren entonces hacer esa parte en donde se está generando eso como hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué estoy hablando así? Porque es que hay una fornicación física que se va a llegar con el orgasmo, pero ojo que no solamente, el orgasmo no solamente es en pareja. ¿M? El orgasmo no solamente es en pareja, sino también hay una fornicación, hay un orgasmo al que se llega producto de la masturbación, ¿sí? Y entonces se puede decir que es un fornicario también, así esté soltero, desde que esté cayendo en la expulsión de su simiente, es un fornicario. Entonces aquí es donde vamos a también a reflexionar que muchas personas digamos, tienen un autoengaño, o bueno, hay una ignorancia y se piensa que se tiene castidad. Pero no, castidad es eliminar a ese aspecto psicológico del fornicario. Mientras no lleguemos a eliminar ese aspecto del fornicario, no tenemos castidad. Entonces las personas pueden estar solteras, pueden estar de pronto en un proceso de celibato, pero no quiere decir que sean castas. Aquí vamos a describir cómo es que se mueve este fornicario en diferentes partes, pero antes de eso quiero aclarar una cosa. ¿M? Fornicar, entonces, como estábamos diciendo, no es adulterar. Fornicar no es el sexo antes del matrimonio. Fornicar viene de esa palabra que ya la estaba describiendo Meli, que es fornicare, que significa desperdiciar. Y la energía más valiosa, el oro de nuestra conciencia, el oro que está en nuestro interior, es la energía creadora del espíritu, la energía creadora sexual. Y esa es la que más se desperdicia con el yo fornicario. Miremos entonces cuáles son los tipos de fornicación. Decíamos la fornicación física con el orgasmo, sea por el medio en el cual se llegue, pero también hay una fornicación psicológica. Esa fornicación psicológica se da cuando nosotros tenemos una parte muy morbosa, bueno, así no sea muy morbosa, cuando nosotros contaminamos nuestra mente y entonces estamos dándole vueltas a muchas cosas o preocupaciones, no solamente se fornica con pensamientos lujuriosos, sino cuando estamos, mejor dicho, que literalmente a veces nos matamos pensando la mente, todo eso es un desgaste de la persona, queda cansada. Ah, eso es un aspecto de fornicación psicológica. También entonces vamos a ver que en un momento pasa, digamos, para el varón, o bueno, para la chica también, pasa el varón o pasa la chica y se siente una descarga como en el estómago, ¿sí? Se siente un vacío, y es literal que se siente ese vacío ahí en el vientre. Esa descarga emocional que es una forma de fornicación emocional. Quiere decir que es una forma de fornicación también psicológica, ¿sí? Vamos a aprender entonces, para profundizar en esta infradimensión, vamos voluntariamente a aprender a no derramar nuestra energía creadora sexual. Vamos a revalorarla. No solamente vamos a decir lo que es el oro de nuestra conciencia, que es el oro de nosotros internamente, no, sino que también son partes de conciencia, son chispitas de conciencia que astralmente se pueden ver como unos niños muy bonitos, como
unos niños ingenuos, ¿sí? Entonces aquí es donde viene esa pregunta que en un momento una persona tuvo una experiencia y se la hacía al ser, ¿sí? ¿Sería capaz de entregar entonces esos niños tan ingenuos, todos bonitos, ¿a qué? A una serie de vejámenes, a ir simplemente a botarlos por allá, que se contaminen y que les hagan una serie de perversidades de tipo sexual y demás. Entonces ahí nosotros vamos a ver que la energía se puede visualizar así astralmente y esa es una realidad que pues tenemos que llegar. Vamos a revalorarla, a controlar nuestra emoción, a dominar nuestra imaginación, que la imaginación en un momento se va y hasta ya se imaginó teniendo sexo con esa persona o cómo será, cómo tendrá sexo, ya toda la imaginación hasta dónde se nos va. Tenemos que aprender a dominar esos procesos. Esa es toda nuestra lascivia. Pero entonces aquí, para ser más puntuales, vamos a encontrar, son esos defectos que están, o sea, llegan al orgasmo y ya están pensando en llegar al próximo orgasmo. O sea, todo ese mundo interior, todos esos actores psicológicos que están relacionados con la fornicación, siempre están pensando en cómo expulsar la energía, cómo experimentar el orgasmo, cómo poder llegar a sacar nuestra simiente. Por eso es que este es el que también tenemos que trabajar, porque no va a ayudarnos a desarrollar la obra. Este yo fornicario no nos deja desarrollar esa obra de amor y sabiduría que vamos a hacer para la conciencia, que se denomina la autorrealización. Por eso el principio del avance es lograr la castidad. Claro que sí. Bien, entonces, pero seguimos entonces con la tercera región o la tercera infradimensión de nuestro microcosmos, nuestros infiernos atómicos, que vamos a mirar entonces, está relacionado con Venus. ¿Qué es Venus? Venus en su aspecto superior, en su aspecto elevado, correcto, está evocando el amor, ¿no? Pero aquí, en contraposición, la parte egoica, la parte contaminada de nuestros defectos, Venus está relacionado con los placeres y deseos, ¿sí? Vemos entonces que en un momento en el cual desarrollamos como una parte muy inconsciente, ¿sí? En donde nos dejamos llevar de los placeres y los deseos, inclusive lo podemos visualizar en las diferentes decisiones que tomamos, en un momento decimos, "Ah, eso qué amor, eso más bien placer. Ah, ¿por qué? Porque estamos siendo dominados por todos esos aspectos del deseo. Miremos entonces cómo es el placer y los deseos en esta infradimensión. ¿M? El placer y el deseo es fuego, ¿sí? El placer y el deseo es una fuerza tremenda, ¿sí? El deseo no es malo. Lo que pasa es que tenemos atrapado el deseo en todos nuestros defectos, ¿sí? Pero si aprendiéramos a dominar al deseo, no seríamos esclavos del deseo, sino nos hacemos dueños de ese impulso, de esa fuerza, de ese fuego. Por eso es que aquí vamos a encontrar a el deseo como un entrenador de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es la analogía del entrenador? Pues un entrenador está poniéndole a uno pruebas, miren, por ejemplo, en cualquier aspecto de la vida, para entrar a un trabajo, para el estudio y aquí también internamente en nuestro desenvolvimiento interior tenemos que pasar pruebas. ¿M? Pero ¿quién pone esas pruebas? Pues hay un entrenador. Ese entrenador etimológicamente inclusive es el dador de luz, ¿sí? El dador de luz o el Lucifer. Actúa tentándonos y probándonos. ¿Pero para qué? Bueno, para que nosotros lo derrotemos en cada prueba, para que nosotros logremos templarnos, para que venzamos ese deseo y hacernos dueños de qué? De ese fuego y de paso vamos a hacernos dueños de la sabiduría que rescatamos de cada una de esas situaciones. Por eso se dice, rescatamos el fuego y la luz. El deseo es fuente de toda fuerza. Siempre necesitamos un deseo para emprender cualquier actividad, cualquier cosa que hagamos. Ustedes tenían un deseo tal vez de participar en este tema, o si no, no estarían acá, ¿sí? Entonces, cada una de esas cosas vamos a verla en todo aspecto de nuestra vida. Pero aquí tenemos que observar y la idea de esta invitación en esta infradimensión es que pongamos un proceso de autorreflexión en qué, en todos nuestros placeres. ¿Cuáles son esos placeres? Nosotros tenemos que descubrir que el placer no es únicamente sexual. Hay un placer de conversar, hay un placer, bueno, en la conversación, hay un placer de criticar, hay un placer de juzgar, de hablar mal. Mire que hay un placer del malediciente, ¿sí? En hablar feo, ¿sí? En todo ahora hablar con groserías, se siente hasta un placer.
y está esa persona o uno en ese momento está dominado de ese aspecto y a través del deseo lo estamos viendo. Hay un placer de comer. Entonces, en un momento puede que hasta ya no haya necesidad de comer más, pero por el placer de ese sabor o el placer bueno, de la textura o todo al comer, seguimos comiendo, ¿sí? Entonces tenemos que mirar el placer de comer, tenemos que mirar el placer de hacer negocios, el placer de triunfar en un negocio. Cada una de esas cosas tenemos que ir a observarla. Y ahora, todos nos enfocamos en los placeres hacia algo que nos genera como ese aspecto diferente, como supuestamente que es algo bueno, ¿no? Que la gente dice, uy, no, vivir la vida es satisfacer placeres y deseos, o si no, no se ha vivido, no, está entregado a todo el deseo del ego, ¿sí? Y está viviendo en función del ego. Pero aquí vamos a mejorar y vamos también a autodescubrirnos. Por eso hay que ver el placer de sufrir. Nosotros y como decía un maestro, el maestro de maestros decía que nosotros pudiéramos quitarnos todos los placeres, digamos, en el sentido de que nos hace sentir esa parte lujuriosa, el placer lujurioso, el placer en muchos sentidos no lo pudiéramos quitar, pero nos costaría bastante quitarnos el placer de sufrir. ¿Por qué? Porque es que en nosotros hay un aspecto en nosotros que nos sentimos buenos sufriendo, pero en un punto no nos damos cuenta y se siente hasta un placer de sufrir. Inclusive una persona que está experimentando, por ejemplo, un proceso depresivo, supuestamente uno quiere salir de ese proceso depresivo, pero por allá se siente un placercito de la depresión y hay que estudiar también ese aspecto. Aprender a dominar nuestros deseos. Ahora hay una pista grandísima que siempre en cada oportunidad que nosotros pues, compartimos con las personas y compartimos este conocimiento, es muy importante tener en cuenta. ¿Cuál es esta pista? Siempre para vencer cualquier prueba, viene la prueba, es que hay una oportunidad para que el ego aflore. Pero si nosotros no somos permisivos con el ego, vamos a hacer una pausa y así vamos a tener la oportunidad, al contrario, de vencer y de pasar esa prueba. Ojo con esta pista. En la oportunidad no vamos a ser permisivos con el ego y vamos a enfrentarnos con una muy buena fuerza a decir no, ¿sí? Ujú. Internamente. Y ese decir no es con una súplica a esa parte de la conciencia también que está encargada de ayudarnos a desconectarnos del defecto, que es la Madre Divina. Elimíname este sentimiento, quítame este deseo, este ánimo de esto. ¿Sí? Lo decimos con fuerza. Claro que Bueno, sí. Vamos a ver ahora la cuarta infradimensión, se conoce como la esfera del Sol. Aquí la encontramos más o menos como hacia la altura del corazón y allí hay un defecto que siempre a nosotros nos mantiene en un constante desequilibrio. Este se conoce como el derrochador. Está relacionado con el equilibrio y con la ley de la balanza. Veamos que nosotros siempre hablamos de estar equilibrados, equilibrar nuestros centros, pero siempre hay unos yoes derrochadores o en contraposición a varos que no nos permiten tener ese equilibrio. Vamos a ver que todos nuestros defectos derrochan la energía o la contienen a toda hora, atrapándola, tratando de ahorrarla lo más que se pueda, pero si no hacemos un trabajo de aprender a liberar esta conciencia, de ponerla a servir, pues tristemente esto nos va a llevar es a refrenarla y no vamos a poder hacer nada. Entonces veamos que siempre tanto los yoes derrochadores como los yoes avaros van a estar en un desequilibrio constante. Miremos algo curioso y es que estos defectos nos convierten en mendigos. Veamos el avaro y el derrochador siempre que están llamando físicamente, ¿sí? Uno ve la persona que siempre es avara, que siempre está ahorrando, mejor dicho, guardando. guardando cosas, dinero, riquezas, hasta a veces uno la comida, ¿no? Que no se me acabe esto, que tal cosa. O ahora veamos el derrochador en el otro opuesto, en el otro polo, siempre está gastando, siempre está invirtiendo en cosas, las necesite o no. Y detrás de estos dos defectos, ¿qué hay? Está también un yo que roba, el yo ladrón. Entonces veámoslo externamente. La persona vara a veces se queja, no, se me perdió esto, se me dañó esto, me robaron esto. El derrochador también atrae a los ladrones. Entonces, ¿por qué? Porque se muestran, porque son demasiado exuberantes en sus Exhibicionistas. cosas, se exhiben, invierten en grandes lujos y detrás de esto están los ladrones. Pero si nosotros miramos, ese ladrón también va a estar
no solamente externamente, sino internamente. Hay que tener muchísima autoobservación para podernos dar cuenta de la intención de todos estos aspectos o de agregados psicológicos. Veamos, por ejemplo, el que derrocha la energía. Entonces, ese ladrón nos roba la energía. Por ejemplo, la ira siempre nos roba la energía para invertirla en peleas, para invertirla en ofensas, para invertirla en, bueno, en violencia, en golpes, en cosas muy fuertes. Veamos ahora, por ejemplo, la fornicación, el yo de la lujuria, por ejemplo. Él siempre nos está derrochando nuestra energía por la sensación del orgasmo. Es tan placentera para las personas esta sensación que hay detrás siempre está ese yo ladrón robando, robando. ¿Para qué? Para poder sacar esta energía de cualquier forma a través de prácticas de masturbación, prácticas infrasexuales con la pareja. Bueno, no importa, ya se ha perdido tanto el valor que cualquier objeto o cualquier cosa externa nos genera a nosotros un placer. Pero ahora veámoslo en la parte opuesta. Está el que ahorra energía. Veamos el caso del célibe. Decía Camilo ahorita que no todas las personas que no tengan pareja o no practiquen sexo quiere decir que sean castas. Sencillamente hay dentro de su psiquis un yo que se conoce como el célibe que siempre está ahorrando energía, ahorrando energía. Pero ¿qué sucede con los ladrones de nuestro mundo interno? Si nosotros no hacemos una transformación de impresiones, una transformación de esa contaminación que está en nuestro mundo interior, entonces cualquier cosita, cualquier detallito que veamos en la parte externa, pues en la noche nos va a llevar, por ejemplo, a tener una polución. ¿M? Ahí está ese ladrón que nos está robando la energía o para un lado o para el otro. Así sucede también con el mendigo. Veamos que tanto en un lado como en el otro siempre van a estar ese aspecto también de la mendicidad o de los que ya acabaron con toda su riqueza, pero es que aquí es enfocado a nuestra energía. A nosotros no nos interesaría tal vez las cosas físicas, materiales, porque al fin y al cabo esto es pasajero. Uno puede tener muchas cosas, pero viene una avalancha, o viene un terremoto, o viene cualquier cosa. ¿Dónde quedó eso? Más nuestra energía creadora sexual es lo que siempre va a estar porque ella se está, digamos que se está produciendo diariamente y nosotros la estamos contaminando con todo este desequilibrio que tenemos. Toda esta mala administración de nuestra energía va a terminar en karma. Entonces veamos las personas que tal vez en alguna existencia tuvieron mucho dinero, pero lo guardaron para sí, o tuvieron mucho conocimiento, pero lo guardaron para sí, o tuvieron muchas cosas de algo, pero solamente para sí mismo, para egoístas, ávaros. No, veamos por ejemplo el coleccionista, todo lo quiere para sí, nada quiere compartir, esto le parece bonito, esto también, y así no lo necesite, es una forma ahora de nuestra psiquis esos comportamientos. ¿A qué nos lleva esto tal vez en una posible nueva existencia? Pues a tener que mirar ahora cómo se vivió en la opulencia, se vivió en la riqueza, ahora cómo se va a vivir en la mendicidad. ¿Por qué? Por la falta de conciencia de saber administrar estas cosas o esta riqueza, digámoslo así. Ahora veámoslo en nuestro mundo interior. La mendicidad llega a nosotros cuando ya llegamos al ocaso de nuestra existencia, de nuestra vida, llegamos ya a una edad avanzada donde caen las enfermedades, donde ya no hay el ánimo que se requiere para trabajar en el sexo, por ejemplo, ya vienen los procesos, la mala utilización de la energía, vienen ciertas enfermedades. Esto nos va a convertir en mendigos. Es muy triste que hay muchas personas que llegan ya muy mayores en su edad y quisieran trabajar en estos tres factores y lo pueden hacer, Ujú. pero tal vez ya a veces ya el tiempo, las enfermedades, las condiciones físicas no le colaboran. Es decir, que este yo mendigo se dedicó todo lo largo de su existencia a invertirla en la pereza, en placeres, en la fornicación, en iras, en codicia, toda nuestra energía, que hay algo que debemos entender y es que el tiempo es igual a energía, se invirtió en todos nuestros defectos. Y por eso ya llegamos a lo último de nuestra existencia, sin ánimo, sin la emoción, sin el anhelo, y son estas personas que han vivido y nunca han sabido para qué viven, o no saben, no han experimentado el amor verdadero. Hay una serie de conceptos con relación a muchas cosas de tipo intelectual. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el sol representa ese equilibrio. Veamos, por ejemplo, el sol de Ors, que lo vemos todos los días. ¿M? Él es el que, o sea, todo el sistema solar, los planetas giran alrededor de este sol. Ese también, digamos que en nuestro mundo interior es nuestro corazón.
y nuestros centros se encuentran a lo largo, conectados con esta parte vital de nosotros. Pero ¿qué sucede? Como nosotros no escuchamos la voz del corazón, sino siempre estamos escuchando es la voz de todos nuestros defectos, andamos en constante desequilibrio. Es decir, que siempre vamos a estar o con los yoes avaros o con los yoes derrochadores. Y es muy importante tener en cuenta que todos nuestros defectos son derrochadores. ¿Por qué? Porque la ira derrocha grandes cantidades de energía. Uno se da cuenta que una explosión de ira equivale casi a una fornicación. ¿En qué sentido? En la forma en que invertimos esa energía. Es un fuego que está mal invertido, pero así también pasa con la envidia, así pasa con la pereza, así pasa con cada uno de nuestros detallitos psicológicos. Entonces, recordemos empezar a aplicar el cuaternario. El cuaternario es empezar a observar ese equilibrio de nuestros centros. Esto es justo, útil, verdadero, pero debemos empezar a utilizar ese recto, el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar. Muchas personas a veces se consideran o nos consideramos muy rectas, muy honestas, muy sinceras, pero si nosotros nos damos una oportunidad de observar nuestra psicología, nos damos cuenta que la forma en que sentimos está demasiado desequilibrada, la forma en que pensamos está demasiado desequilibrada. Y por el hecho de que una persona no sepa lo que estamos pensando o estamos sintiendo, entonces nos consideramos rectos. La rectitud es el equilibrio de todos nosotros y debemos empezar a trabajar esto como una espada, o sea, cada defecto empezarlo a pasar, hacerle una disección y empezarlo a mirar a ver si es útil, justo y verdadero con con la aplicación de los cuatro rectos. Así es. Bien, pero sigue entonces con la quinta. Bueno, Sigue, no, tranquila. bien, vamos a ver entonces la quinta dimensión. Esta se conoce como la esfera de Marte. Marte es la fuerza. Siempre que hablamos de Marte, estamos evocando esa fuerza, esa revolución de conciencia, pero en su opuesto, vamos a ver esa fuerza mal invertida en esa ira. La ira es la incapacidad de uno poder manejar esta fuerza. Una persona en algún momento me hacía entender que uno decía, cuando una persona es iracunda, uno dice, uy, no, esa persona es fuerte, esa persona definitivamente es que tiene mucho valor, tiene coraje, pero si uno lo analiza muy bien, uno diría, una persona iracunda o los que somos iracundos somos demasiado débiles. ¿Por qué? Porque cualquier cosita ya nos entra en explosión de gritar, de llorar, de ofender al otro. Es decir, que es una debilidad muy terrible, es un mal manejo de esta fuerza. Maneja nuestras palabras y nuestras obras. Esto lo habíamos visto en la conferencia de los centros y allí veíamos que nuestras palabras y nuestras obras completamente son reaccionarias y mecánicas. ¿Por qué? Porque pues nosotros siempre primero sentimos algo, luego lo pensamos y esto se cristaliza en las obras, pero aquí entra la ira con toda su reacción y contamina de una vez la energía. Por eso se dice que aquí encontramos esa fuerza. Pero ¿cuál es la fuerza? ¿Qué sería lo opuesto de este defecto de la ira? Sería un verdadero carácter, sería una verdadera valentía, pero no en función de nuestros defectos. Hay que aprender a observar eso. Es importantísimo observarlo, porque uno muchas veces con su justificación la ira dice, no, pero es que tenemos que ser iracundos, porque si no somos iracundos, entonces nos la van a montar, o no nos van a hacer caso, o nos van a dilatar más tal proceso, entonces tenemos que ser bravos y iracundos para que nos hagan valer nuestros derechos. No, realmente esa es la mala utilización de esta fuerza. Colocaba el ejemplo, veamos ese fuego, porque es que esa ira también es un fuego. Cuando nosotros prestamos algo y no nos lo devuelven, o nos lo devuelven dañado, o prestamos un dinero y no nos lo van a pagar, uno que empieza a sentir en su mundo interior. Es que esto es importante para que nosotros lo analicemos y nos demos cuenta que sí es un fuego que corre por las venas. Algunas personas dicen, uy, es que me hierve la sangre, es que se me subió, mejor dicho, el calor a la cabeza. Pues, ¿qué es eso? Eso es la mala utilización de todos nuestros defectos iracundos y se debe aprender a cambiar esas reacciones. Mientras nosotros seamos reaccionarios, estamos vibrando con todos los aspectos de la ira. Es que la ira no solamente es estoy bravo, no, en la ira vemos a los que les gusta pelear. Hay gente que le gusta pelear, hay gente que no le gusta la armonía. Yo he escuchado parejas donde dice el chico, no, pero es que ya llevamos mucho tiempo bien y realmente hace falta algo de pelea, pues es que no podemos,
O sea, eso es, en su mundo interior hay una serie de samuráis, de luchadores, de peleadores que desean, que les gusta, que les encanta pelear. Veamos los procesos de violencia. Como decía Camilo ahorita, las personas que les gusta hablar de forma malediciente, insultar, hablar duro, hablar muy, de forma muy escueta. Veamos las personas agresivas. Ese agresivo está también en nuestro mundo interior. No podemos verlo solamente afuera. Uy, no, el tipo se puso agresivo o la chica se puso agresiva porque le faltaron al respeto. No, a veces uno no deja cristalizar ese agresivo. Va uno de pronto a comprar algo o algo así, lo atienden de mala forma. Así uno no lo exprese, pero en su interior a uno le dan ganas o de darle una bofetada a la persona, o de darle una patada, o de decirle una grosería. Hay que observar todos estos agresores, estos actores agresivos que son los acompañantes de la ira. Están los que les gusta golpear, los que les gusta, mejor dicho, todos los procesos de asesinatos y todas estas O cosas. la ironía, el sarcasmo, sí, Ujú. la soberbia, que es la que la ira saltándose la mente. Claro que sí, es que la ira la vamos a ver en muchos aspectos, de forma explosiva y de forma implosiva. Nosotros, si nos estamos autoobservando, vamos a poder identificar, ¿no? ¿Qué vamos a identificar? Pues el defecto. Y algo muy interesante es ver la irritabilidad. Uno muchas veces se da cuenta que tiene un fastidio o que tiene por allá algo que como que ya está detonando ese movimiento del dedito gordo del pie, que uno ya está, mejor dicho, batiéndose, Está caliente ahí ya. ya está empezando a activarse la ira. No podemos condenarla, es decir, esta ira siempre se sale, no, pues yo quiero cambiar, pero es que no puedo, ahí la estamos condenando y tampoco la podemos justificar. Ah, no, pero pues es que yo tenía que decirle una mala grosería porque es que se lo merecía, porque es que no. Recordemos, y es una invitación para uno mismo también, quién es el que quiere cambiar y quién es el que está haciendo el trabajo interior psicológico. Ahorita Camilo decía, este es un camino probatorio y así como probatorio, pues van a venir una serie de acontecimientos, eventos desagradables y uno debe aprender a recibir de forma agradable las cosas desagradables de los demás, eventos, situaciones. ¿Todo esto para qué? Para aprender a autodescubrirnos. Hay unos ejes fundamentales para poder descubrir esta ira y está el miedo, está la culpa, está la duda y está la frustración. Muchas personas han dicho, bueno, yo quiero trabajar la ira, pero no sé cómo empezar a observarla. Pues empecemos a mirar a veces qué nos frustra. Toda frustración va a generar ira. Ustedes van a ir a comprar algo y está cerrado. Ya hay una frustración en el mundo interior y si uno va con alguien, pues culpa a ese alguien. Así la culpa no sea de ese alguien. Ah, sí, usted se demoró más. Si yo no hubiera ido con usted, hubiera alcanzado a llegar. Ahí está esa manifestación con la frustración. Veamos, por ejemplo, ahora con la duda. Uno tiene el celular, ¿no? Y estuvo haciendo compras y llegó a la casa y no lo encuentra. Empezar a dudar dónde lo dejé, ¿será que lo dejé en la droguería? Entré a tal parte, entré a este sitio, ¿será que lo dejé donde fulana? Eso ya nos detona la ira, estar dudando, estar Indecisión. indeciso, estar cavilando, ¿qué hice? Tal cosa. Ahí podemos Y ver luego también, entra el miedo. bueno, entra el miedo con, ¿será que lo perdí? ¿Me lo robaron? ¿Tanto que me costó o me lo regalaron? Entra el miedo. Todo el miedo genera ira. Veamos una persona que en algún momento la están robando, le están haciendo algo, si pudiera tal vez actuar de una forma un poco más consciente, podría resolverlo de una forma inteligente, pero nosotros en este momento, como tenemos una inconsciencia muy grande, siempre reaccionamos con miedo y terminamos es antes empeorando más la situación. O veamos la culpa, ¿m? Sintámonos culpables o que alguien a nosotros nos culpe de algo. Es que por su culpa tal cosa, es que si yo hubiera sabido que usted tal cosa, uy, esto le genera a uno una irritabilidad y un estado interior equivocado. Entonces, estas son pistas necesarias para que podamos ver esos yoes que nos roban la energía. La ira es tremendamente ladrón de energía, de conciencia. Por eso se dice que a veces una explosión de ira equivale a una fornicación. Nosotros debemos definirnos entre actuar o no actuar, pero no es no actuar reprimiendo la ira, como decía ahorita Camilo, con la ironía, o con los indirectazos, o con los malos gestos, o torciendo la boca, no.
Es uno observándose y uno mirando todo lo que se le manifieste. Pídale muerte, pídale muerte, pídale muerte. Es un trabajo complicado, pero no es imposible. Si empezamos a hacerle un cronograma a través de la meditación, nosotros podemos apartarnos y empezar a mirar qué nos molesta. ¿Qué es lo que más me molesta a mí en este momento? Alguno de ustedes puede decir, uy, no, me molesta que me digan mentiras. Ah, bueno, es una frustración. O me molesta el irrespeto. No me gusta que me respeten. Bueno, vamos a ver que entonces ese irrespeto hace parte también del orgullo, que es que el orgullo es una cabeza de legión impresionante. Entonces, es importante observarlo para mirar quién va a actuar o quién no va a actuar. Eh, siempre tomar acción de frenar la ira, ¿no? Así es. Esa sería la cuestión. Y en la ira se genera el nudo en la garganta, ¿no? Entonces, también está ahí relacionado con eso físicamente. Pero la sexta infradimensión que nosotros vamos a desarrollar acá es la esfera sumergida de Júpiter. Júpiter entonces es el dadivoso del sistema solar. Júpiter es el que está, inclusive como planeta grande, está absorbiendo ciertos aspectos que son asteroides y todo eso en nuestro sistema solar. ¿Qué va a pasar con esta infradimensión? Siendo el dadivoso, aquí vamos a mirar el aspecto egoico, el aspecto contrario a eso. Quiere decir que aquí vamos a mirar es el tirano, ¿sí? Todos esos aspectos psicológicos tiranos, todos esos actorcitos tiranos que están en nuestro mundo interior, ¿m? Están relacionados acá. Júpiter, entonces, bueno, acá esta infradimensión tiene relación con el centro emocional superior, ¿sí? En donde está esa parte que es una parte de la conciencia que habita Buddhi y está relacionado ahí en la glándula pituitaria, ¿sí? Pero en contraposición, siendo esta parte también una gran parte dadivosa para nosotros mismos, la madre y todo esto, el tirano, ¿qué está haciendo? El tirano entonces todo el tiempo está atentando contra la madre divina, contra el amor y lo divino, ¿sí? El tirano atenta contra el amor y lo divino, ¿por qué? Ah, pero ¿por qué amor y lo? Si miremos cómo es este proceso de libertad. La divinidad, siendo con todo el poder que tiene y todo el desenvolvimiento en las jerarquías, aún así nos da un aspecto a nosotros que es el libre albedrío, ¿sí? Que por la contaminación que tenemos en este momento, el libre albedrío está condicionado a nuestros defectos, bueno, sí, pero aún así tenemos un libre albedrío, porque también podemos decidir eh, hacer un trabajo interior y listo, empezar a cambiar cada una de nuestras acciones. Pero miremos entonces el tirano en nuestro mundo interior. Ese tirano no quiere, se quiere dominar todo el tiempo y domina de diferentes formas, ¿sí? Entonces domina con el poder, entonces puede dominar con el poder ¿dentro de qué? Bueno, en lo que sea. Sí, miren nomás, si ustedes de pronto tuvieron esa experiencia, podían sentir ese tirano que salía desde niños. Entonces uno de niño lo ponían de monitor y en cualquier momento se le podía subir ese tirano en donde listo, sí, estaba ayudando a hacer orden o lo demás, pero ahí se metía el tirano y entonces así, voy a hacer tal cosa, ¿sí? Por el poder. Y no solamente en ese aspecto, bueno, lo estaba diciendo para que recordáramos si tuvimos alguna ¿Vivencia? vivencia o experiencia de esto, pero también en donde estemos. A veces se nos sale el tirano dentro de la casa. Se nos sale el Ujú. tirano porque somos el hermano que está encargado de las cosas, o bueno, soy en la parte en que está llevando ciertas riendas del hogar o lo que sea, entonces estoy tiranizando, se sale ese tirano, aflora en la psicología manipulando, no quiere dejarle la libertad a los demás. Sí, había algo muy curioso y es que una persona por ahí nos escribió porque le estábamos diciendo en los grupos que la idea era rescatar el amor y también revalorar muchos aspectos de este. Y esta persona decía, no, pues yo quiero es que me traigan al amor de mi vida, que yo sé quién es, pero está por allá, no sé si es que estaba con otra persona o qué, pero entonces yo quiero que me traigan ese que es el amor de mi vida. ¿Qué es eso? Eso es un aspecto de tiranía, ¿sí? Porque el amor tiene que ser algo sincero, tiene que ser libre. Obligado no es amor. Recordemos que el amor no es
relacionado con el conflicto de intereses. El amor tiene que ser fuera de ese conflicto de intereses, es desinteresado. Y bueno, se va a dar de una forma libre. Miremos entonces acá, el acaparador es tirano porque coge los recursos y entonces hace que los otros los domina a través de ese acaparador de recursos, sean recursos alimenticios, sean recursos de dinero. ¿Sí? Entonces miren cómo la tiranía se mete en estas grandes manipulaciones políticas, monetarias. Miren los grandes magnates, si ellos quieren en un momento generar un tipo de recesión, pues simplemente llegan y esconden o compran todo y manipulan, ¿sí? Todo eso es en función de el acaparador, ¿sí? Se adueñan de las cosas, entonces se adueñan de las decisiones de los demás. Todo el tirano desarrolla un egoísta tremendo, ¿sí? Retienen muchas cosas, vemos como una parte dictatorial, entonces lo mismo otra vez, en la casa o en los gobiernos o lo que sea, todo el tiempo entonces se quiere dominar, pero obligando, o sea, no se le deja participar de la libertad de los demás, sino todo es obligar. Por eso es que decimos que acá se atenta contra el libre albedrío y vemos que hay un aspecto de la brujería que está atentando también con el libre albedrío de los demás, ¿sí? Entonces, todos esos procesos fuertes están también metidos, relacionados aquí en esta sexta dimensión. A veces, entonces, hasta la persona en un momento se le atraviesa un pensamiento tirano de esos, ¿sí? Uy, ¿cómo haré para que se enamore de mí? Ah, pero bueno, pero entonces se le mete el tirano y quieres obligarlo, ¿no? En vez de esforzarse por Eso conquistarla, soy yo. bueno, aquí es otro yo, pero bueno, digamos de otra forma, pero acá estamos viendo es una parte del tirano. Yo es que atentan contra el amor y contra lo divino. ¿Qué pasa también acá? Aquí están los ateos. Los ateos no están dejando la libertad del anhelo espiritual de los demás, porque generalmente un ateo está buscando desequilibrar y está buscando en función de una dialéctica materialista convencer al otro y quitarle el anhelo espiritual. Y es lo que desarrolló, por ejemplo, Carlos Marx en la antigua Unión Soviética, que a la final eso fue una manipulación porque se descubrió que a la final querían era implementar todo Una el única. proceso de la única religión con el judaísmo y con las leyes de Moisés. Listo, entonces ahí está todo este desenvolvimiento de los tiranos materialistas, ¿sí? También entonces el que obliga a comer al niño lo que no quiere, no es que coma, es que sí sé cuándo. O bueno, vamos a ver ese aspecto terrible que inclusive está relacionado con más maldad y más perversidad y Meli lo va a explicar ahorita más tarde en la novena infradimensión, pero aún así lo voy a tocar acá porque hace parte de eso también, y es el tirano sexual, el que quiere obligar a tener sexo o se autoobliga, pero bueno, ese también está más relacionado porque eso ya no solamente es el tirano, sino va acompañado de más delitos, entonces por eso está más profundo, está más contaminado ese aspecto. Bien, entonces vamos a ver ahora la séptima infradimensión, se conoce como la esfera de Saturno. Saturno dentro de nosotros está, digamos, en el asentamiento de nuestra glándula pineal. Y esta glándula pineal maneja o tiene a cargo muchos procesos de nuestra misma naturaleza. Ujú. Veamos que algunas personas que no se desarrollan bien en esta parte del cerebro, pues van a tener falencias en muchos procesos cognitivos, de movimientos, o sea, motrices, bueno, muchas Hormonal. cosas hormonales. Acá podemos darnos cuenta lo importante que es esta glándula, pero ¿por qué? Porque aquí hay un asentamiento muy importante y es de donde brota nuestra energía espiritual también, que nosotros nos encargamos de irla contaminando en muchos procesos. Por eso se dice que tiene a cargo todo el manejo de nuestra naturaleza. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar la fornicación también, pero ya no como solamente la satisfacción del orgasmo, La sino, expulsión. sí, la expulsión, sino todos los procesos infrasexuales. Es decir, ya la fornicación acompañada de bajezas sexuales, de cosas muy infrasexuales, muy pesadas, que en algún momento una persona podría atemorizarse o aterrorizarse, pero recordemos que en nuestra luna oculta, hay defectos muy pesados que uno en algún momento no aceptaría que tiene, pero bueno, aquí encontramos los delitos contra el Espíritu Santo, contra natura, contra la madre naturaleza. Vamos a ver que también están los violentos contra el arte, que no practican el suprasexo, sino que se dedican a atentar con esta energía. Yo es que atentan
¿Cuáles son? El adulterio, vamos a encontrar los procesos de pornografía, todos los procesos de masturbación, y aquí es bueno aclarar algo, y es que la masturbación es buscar llegar a esa experimentación del orgasmo con cualquier situación solitaria, entonces con la mano o con muñecas o con vibradores, todos esos son procesos de masturbación. Pero veamos que también está la masturbación colaborada y es que muchas personas dentro de su mismo matrimonio utilizan estos procesos a través de las prácticas de sexo anal. Eso es un proceso de masturbación. No podemos ni siquiera decir que es sexo anal, eso es masturbación anal. Veamos los procesos del sexo oral, eso es masturbación oral porque el sexo solamente busca es la conexión del falo masculino y del yoni femenino. Uniones diferentes a esto son masturbación y van a generar dentro de nosotros procesos homosexuales. Volvemos y aclaramos, no es que se tenga nada en contra de esta libertad de género, pero hay una realidad psicológica que es lo importante que aclaramos acá. Poder observar que todo eso atenta contra la energía. Uno puede decir, sí, es absurdo que una persona quiera matar a una persona que sea homosexual o que sea lesbiana. Eso no tiene sentido. Esa misma persona ya se está haciendo daño a sí misma. Entonces, por ahí hay algo muy importante que dice que si tu religión te obliga a odiar a estas personas necesitas cambiar de religión. Bueno, es que esto no es de religión, esto es de uno entender esos procesos. Muchas personas dentro del mismo matrimonio heterosexual generan estas prácticas y lo que se está haciendo es embutir esta energía del espíritu en procesos muy pesados que nos va a generar más adelante unos pagos que tenemos nosotros que hacer. Por eso se llama los delitos contra el Espíritu Santo. Están todos los procesos de violación, prostitución, veamos que también están los anticonceptivos, las castraciones que se le hacen a los animales, todos los abortos, todo lo que podamos nosotros relacionar como que fruto de la mala utilización de esa energía, entonces me va a desencadenar unas consecuencias, ¿sí? En los procesos de entrar al sexo y la persona no estaba, digamos, preparada para ser mamá o papá, entonces, sencillo, abortemos. Todos los métodos anticonceptivos también están cambiando y están adulterando los procesos naturales hormonales del cuerpo físico, tanto de la mujer como del varón. Entonces, existe violencia contra Dios también en qué procesos? Los bribones del intelecto, los que le niegan la posibilidad espiritual a una persona. ¿Por qué? Porque es que si Dios está dentro de nosotros y si nosotros en este momento podemos entender que Dios también es esa energía, así como en la antigüedad se entendía que Dios le daba al hombre la capacidad Ujú. de crear, al hombre y a la mujer de crear en el sexo, es decir, que dentro de nosotros es algo inherente, es algo innato en el ser humano. Nuestro cuerpo físico es un templo y allí se encuentra esta chispa. Entonces, cuando estas personas obligan a otras a negarles la oportunidad de una creencia, pero no una creencia intelectual, sino de tener su propia convicción de su propio Dios, de su propia experimentación de la conciencia y de Ujú. lo real, esto es algo que también está atentando contra el Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, podemos ver muchos intereses en muchas religiones, cristiana, católica, evangélica, eh, bueno, las que ustedes quieran ver, allí se le corta a la persona las alas de poder conocerse a sí mismo y de encontrar y de experimentar a su Dios interno. No es una creencia, es algo que sencillamente cada persona debe darse la oportunidad de sentir. Entonces, todos estos grandes tiranos y bribones del intelecto siempre quieren obligar a las personas a que crean en figuras antropomórficas, en cosas, estatuas, en que Dios vino a esto y que entonces aquí hay un cielo y un infierno. Este tema se llama las infradimensiones y nosotros debemos entender algo y es que nuestro infierno está en este momento en nuestro mundo interior. En el momento en que dejamos salir la ira, en el momento en que estamos en procesos de adulterio, de pornografía, cuando no se puede hacer eso, se vive un infierno interior. ¿Por qué? Porque todos estos diablitos que en nuestro mundo interior cargamos son los que son habitantes de esas infradimensiones. Yo es que atentan contra la naturaleza. Veamos entonces el contaminador, los que se encargan de trabajar químicamente con las aguas, se talan los bosques, se hacen procesos de injertos,
se atenta contra la misma genética de las plantas, de los animales y hasta del ser humano. Una persona podría decir, uy, no, pero estamos en el siglo XXI, chévere esto de los hijos que uno puede escogerlos hasta con color de ojos, a que sea niño, o que sea niña, o que salga con el pelito así. Eso es algo gravísimo. Si nosotros nos damos cuenta, estamos pasando por encima de procesos divinales, de procesos de la que le corresponde a la naturaleza como tal, y alguien podría decir, no, pero eso no es tan grave. Todos estos alimentos transgénicos, estar molestando con la semilla, de estar implantándole cosas que no se necesitan y que no nos van a nutrir, todo esto son delitos contra la naturaleza. Las aguas, uno se da cuenta hoy en día, pues toda la contaminación que hay, esos son procesos contra, o sea, se conocen como delitos contra el Espíritu Santo y alguien podría decir, no, pero yo no, yo por mucho he caído en esto, pero si nosotros analizamos, hay muchísimos, muchísimos, miles y miles de defectos que están alimentando todos estos procesos. Así es. Entonces, para concluir esa parte, el Espíritu Santo es esa parte en donde está nuestra energía espiritual, nuestra energía creadora del Espíritu, ¿sí? Ujú. Por eso es que todos esos aspectos que atentan contra la sabia utilización de la energía creadora, pues están atentando contra esa parte del espíritu. Por eso es que todos esos defectos psicológicos que están atentando contra la energía y la están metiendo, como decíamos, es como coger esa energía, son pedacitos de conciencia, son partes de conciencia que están ahí como niños ingenuos o niñas ingenuas. Entonces vamos a coger eso y lo vamos a poner en una serie de bajas pasiones y de una perversidad tremenda que son todas esas prácticas que se desarrollan. Entonces por eso es que se hacía esa analogía, ¿bien? Además, pues igual toda persona tiene su anhelo espiritual. La idea es que esté en la religión que esté y esté en la cultura que esté, pueda acceder a conocerse a sí mismo y hacer algo superior consigo mismo y con su propia energía y con todos los aspectos de la vida, porque no podemos sacar al sexo de nuestra vida, digámoslo así. Claro que sí. Y a todas estas prácticas infrasexuales las personas tristemente le conocen como amor. Muchas personas dicen, no, vamos a hacer el amor y pues realmente qué amor, si se está sacando la conciencia en el momento en que una persona llega a la expulsión de su, a través de la eyaculación, llega a la expulsión de esta energía Un orgasmo. valiosa del orgasmo, a través del orgasmo y todos estos procesos, pues sencillamente está sacando el amor de su mundo interior. Si esta energía creadora sexual es lo que a nosotros nos da el ánimo de unirnos con nuestra pareja, pues cada vez que estamos expulsando esta energía y trabajando con ella en formas muy fuertes, ¿m? Eyacularla en cualquier parte, en un condón, bueno, en muchas cosas que cada uno de nosotros debemos reflexionar, pues es sacar el amor, es sacar lo valioso de nosotros, lo objetivo, es sacar a Dios de nuestro mundo interior. Por eso cuando las personas llegan a un punto en su vida donde han experimentado el sexo de muchas formas, se sienten hasta vacías, pues porque es que ese vacío está relacionado con nuestra conciencia, se ha embutido la conciencia en tantos procesos que ya a la persona o le queda dos caminos, o hacer un trabajo voluntario, como decía Camilo, empezar a purificar esa energía y ir cada vez teniendo más rectitud en la práctica sexual o sencillamente perder nuestra alma en lo que se conoce como todas estas infradimensiones. Entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta todo lo que hemos alimentado a través de los siglos. Exacto, entonces miremos cómo es esta otra que es la octava de nueve. Estamos hasta ahora, ya vamos a terminar este tema, pero vamos en la octava capa. Esta octava capa está relacionada con la esfera sumergida de Urano. Aquí estamos entonces relacionados con la ubicación en las gónadas, en las glándulas sexuales, ¿sí? Aquí está un aspecto relacionado con la verdad en su aspecto superior, ¿sí? Porque la energía creadora es lo que crea, si él decía entonces, como en el Génesis, ¿no? En un principio fue el verbo y por él todo lo creado, pero está relacionado entonces con la verdad. El verbo está relacionado con la verdad. Y acá estamos en la parte contraria, entonces aquí es la mentira, ¿sí? Aquí entonces vamos a ver cómo todos esos mentirosos de nuestro mundo interior, todos ellos están dañando cada uno de los diferentes aspectos de nuestro verbo y están atentando inclusive también con nuestra energía, contra nuestra energía creadora. ¿M? Veamos entonces
cómo es que se da ese proceso. Está los diferentes tipos de mentiras o, por ejemplo, está el falsificador, ¿sí? ¿El falsificador de qué? De todo, ¿sí? Entonces va una persona y simplemente por hacer negocio o lo que sea, va y falsifica una religión, ¿sí? O quiere entonces, lo mismo, quiere entonces con un conflicto de intereses tener una serie de personas ahí, entonces manipula el anhelo espiritual de los demás y llega ahí, falsifica el anhelo espiritual. Listo. Falsificación de productos. Ahí también hay una mentira. Entonces, no, no, esto es tal marca y mentiras, que eso no es esa marca, pero para vender y para, bueno, sí, pues mejor sería entonces decir, no, mire, esto es de una muy buena calidad, no es el original. Y bueno, ahí no estaría diciendo como tal la mentira, como ahora que inclusive muchos comerciantes dicen, no, esto es imitación triple A, imitación tal. Bueno, por lo menos se está definiendo, no es suplantadores de personas también. Cuando se suplanta una persona, ahí estamos mintiendo. Y vamos a ver entonces que cuando estamos contaminaditos en un punto con este aspecto que es la mentira, surge una situación que es que nos empezamos a autoengañar también nosotros. Una persona mentirosa es una persona que en un punto se empieza a autoengañar demasiado. ¿M? Y ese autoengaño está también, ¿por qué? Porque la persona mentirosa se empieza a creer la mentira para poderla mantener y en un punto va a crear mentiras más grandes para soportar todas las que ya dijo. Mejor dicho, se vuelve en una maraña que se denomina una forma de mitomanía. Con la fornicación atentamos contra el Espíritu Santo, perdemos la fuerza en el verbo y por eso aparecen nuestros yoes bueno, que prometen y no cumplen, que siempre se queda es en palabras y no en acciones, en buenas intenciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el proceso de la castidad nos va a ayudar a darle fuerza también a nuestro verbo. Y una persona que trabaje su malediciente y trabaje acá, esto que estamos viendo acá, una persona que trabaje la mentira, es una persona que va a tener más fuerza con lo que habla, ¿sí? Es una persona que ustedes mismos, pues, bueno, sobre todo hay mujeres que tienen esa capacidad de sentir, si dicen, no, este es más mentiroso, a este no le creo nada, o hay otras personas que pueden sentir esa sinceridad de la persona al hablar y dicen, ah, bueno, hay sinceridad en esta persona, producto también de un proceso de acabar con con las mentiras, que nosotros decimos mentiras por muchas cosas. Miren, por ejemplo, una base de la mentira es el orgullo. Entonces nosotros nos la pasamos diciendo mentiras, es por no quedar mal, pero ¿por qué no queremos quedar mal? Ah, pues por sentirnos orgullosos, por el que dirán, entonces ahí está el orgullo. Y muchas de las mentiras que nosotros también decimos son por orgullo, o por codicia, o por lujuria. Ahí está también relacionado eso. Bien, entonces vamos a ver ahora la última infradimensión es la esfera de Neptuno. Acá nos encontramos directamente en el aparato sexual. ¿Por qué? Porque realmente todos nuestros defectos son traidores y son la creación de toda nuestra fornicación y la mala utilización de esta energía. Entonces, si miramos, todos los defectos tienen traición. Es el peor de los defectos, es lo más bajo a lo que una persona puede llegar. Nosotros pensamos a veces que la traición, ay, no, eso no pasa nada, es más grave matar a alguien, no es más. Acá no estamos diciendo que es más grave que. Estamos mirando ese trasfondo psicológico y vamos a darnos cuenta que hay muchísimas traiciones que nosotros cometemos, no más el hecho de traicionar a nuestro propio ser, porque realmente el objetivo de nuestra vida acá, en nuestra existencia en este plano, es venir a hacer esa obra. Cuando nosotros salimos de ese sagrado sol absoluto, ese era el juramento que se tenía, volver o retornar con un porcentaje de conciencia libre, autoconsciente, pero bueno, se tiene un libre albedrío. Pero cada una de nuestras malas voluntades, todas estas formas que nos quitan el objetivo, la voluntad, es traición. Todos nuestros defectos son traidores. Prefieren hacer la voluntad de nuestros agregados psicológicos, de todo el ego. Veamos que uno a veces puede ver que en la mayoría de los defectos hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero aún así uno sabiendo que trabajando ese defecto puede rescatarle una muy buena conciencia, un muy buen porcentaje de sabiduría, uno sigue existiendo con ese defecto, pero en función del error, en función del egoísmo, en función de todas las cosas. Veamos que en el trabajo interior nosotros debemos descubrir a cada uno de nuestros yoes traidores. Todos ellos se manifiestan
en el diario vivir, en toda nuestra existencia. Está el traidor del deseo. Camilo ahorita hablaba del deseo. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar. El deseo siempre va a ser un fuego, va a ser una emoción, pero nosotros debemos hacernos o dueños de esta fuerza o nos vamos a hacer esclavos. También está el traidor de la mente, siempre está justificándose. Veamos esa forma de nuestros defectos, pensar. Cada una de las evasivas, cada una del lavado de manos es una forma de traición que nosotros estamos haciendo con nuestra conciencia. Si miramos el traidor de la mala voluntad, que está relacionado con nuestras palabras y obras, este siempre va a hacer que uno no haga las cosas, que uno no haga la voluntad de la conciencia. Entonces, eh, sabemos que nuestra energía creadora sexual sirve para hacer una creación superior, pero no, la mala voluntad, no, sigamos acá expulsando nuestra energía, fornicando, alimentando nuestro ego, embutiéndola más en tremendos procesos egoicos, o si sabemos que está el trabajo con la psicología para eliminar la pereza, ay no, pero es que la pereza es lo que a mí me da descanso, me ha dado toda la oportunidad de poder sentirme bien. Veamos ahora la codicia. Uy, no, pero pues es que yo necesito dinero, pero es que siempre cada uno de nuestros defectos va a tener un deseo, va a tener una forma de pensar y va a tener una muy mala voluntad. Muy buena voluntad para el ego, para todo lo placentero, para todo lo lunar y una muy buena voluntad y una muy mala voluntad, perdón, para toda nuestra conciencia. A este proceso se le denomina conocimiento de sí mismo. De estas infradimensiones es que va a salir la luz que ilumine nuestras tinieblas interiores. Si nosotros no empezamos por el autoconocimiento, ¿sí? Por empezar a extirpar esos agregados psicológicos que están en uno mismo, nadie va a hacer este trabajo por nosotros, ni la mamá, ni el papá, ni la pareja, nos toca a nosotros mismos. En estas infradimensiones se encuentra atrapado nuestro mercurio. Recordemos que en la alquimia el mercurio también se conoce como nuestra energía creadora sexual. Entonces estos son nuestros átomos que están atrapados en todos nuestros defectos y si nosotros no nos dedicamos a hacer un trabajo de disciplina, con seriedad, con esfuerzo, con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, pues realmente nunca vamos a sacar toda esa sabiduría de nuestras tinieblas. Entonces, también referenciando el proceso que se comentaba en las dimensiones y dónde están en nosotros, decíamos que toda la energía creadora que se contaminó, entonces, bueno, acá ya la relacionamos, es el mercurio de nosotros, que en este momento, por toda esa contaminación, es un mercurio negro y debemos de purificarlo, debemos hacerle una purificación a esa energía creadora del espíritu, que es en la que está todos nuestros defectos ahí también y bueno, el fornicario es el primero que tenemos que coger para empezar a ganar castidad y a liberar de las tinieblas interiores muchas más cosas. Pero entonces, esos infiernos atómicos, también los vamos a ver que todos esos personajes, ¿sí? Son como, son atomitos, pero están contaminados, están bajo unas leyes de más pesadez, que ustedes lo van a poder revisar en las dimensiones y en la conferencia de las dimensiones, ¿sí? Todo eso es el atómico inferior que está contaminadito, bien contaminadito. Y tenemos que, ¿qué? Tenemos que rescatar de cada uno de esos átomos, tenemos que liberarlos. Y el proceso de liberación es con nuestra propia autorreflexión. O sea, todo esto que describimos aquí es para que lo llevemos a la práctica. ¿Por qué? Porque todas esas son nuestras tinieblas interiores. Ahí está todo nuestro, bueno, ahí está una gran parte de nuestro amor que tenemos que liberar y hay una gran parte de sabiduría, de inteligencia, de fortalezas, de luz, que es lo que también vamos a liberar con este proceso de autorreflexión. Bien, entonces es necesario incentivar a las personas a que empecemos este trabajo de muerte psicológica. Recordemos, este trabajo con las infradimensiones no es para intelectualizarlo. Y sí, entonces hay muchas prácticas de personas donde dicen, vamos a trabajar los defectos en las infradimensiones, pero no es quedarnos ahí en el intelecto, es que nosotros podamos ver, bueno, en la primera infradimensión está la pereza, luego sigue la fornicación, luego están todos mis deseos. Luego viene toda la parte del desequilibrio, los ávaros, los derrochadores, luego viene la ira, viene la tiranía, viene todos los procesos de mala utilización en el sexo, la traición, la mentira. Todos estos defectos tienen miles y miles de detalles que se alimentan en el diario vivir. Entonces es necesario que cada uno de nosotros, tanto alumnos como instructores también, empecemos y continuemos con el trabajo
de irle quitando ese alimento, de ir rescatando esos átomos que están atrapados en esas infradimensiones, poder extraerles ese fuego, esa conciencia, esa luz, poderlos llevar hasta el entrecejo, del coxis hasta el entrecejo, a través de la práctica sexual. ¿Para qué? Para despertarle la conciencia y para ponerlos a servir. Ese es el objetivo del conocimiento de sí mismo. Si nosotros nos damos cuenta, si no hacemos este trabajo voluntariamente, bueno, pues este procedimiento va a durar miles y miles de años y es lo que se conoce como las infradimensiones. Aquí vale la pena aclarar que cuando la persona ya vivió sus 108 existencias y no se hizo nada, el alma se pierde en este abismo y cada uno de estos defectos va a coger para una de esas infradimensiones o capas o zonas que se conoce como el infierno o como el llanto y crujir de dientes. Acá lo importante es ver eso. Así como no los quisimos eliminar en el proceso de la muerte psicológica, pues esto va a tener que hacerse a las malas y va a ser un tiempo demasiado extenso para poder volver a sacar y a liberar esa conciencia. ¿Para qué? Para empezar nuevamente un proceso de evolución hasta llegar al reino humano y empezar a hacer ese tan anhelado trabajo de la autorrealización. Sí, entonces ese proceso de mecánico en el cual se limpia a las malas, esa parte de esencia que se contaminó, es en las infradimensiones del planeta Tierra, que a Amelie le faltó el apellido, del planeta Tierra. Bien, entonces cuando la persona dice vamos voluntariamente a trabajar sobre sí mismos, pues vamos a enfrentarnos entonces al proceso de rectitud, vamos a autodescubrirnos y con el proceso de la muerte psicológica que también enseñamos y venimos enseñando en cada uno de los temas pasados, vamos a desconectarnos de esos defectos, dejarlos de alimentar y liberar esa chispita de conciencia que está ahí pendiente para su rescate. Bueno, esa es la conferencia para recibir los diferentes materiales de las actividades que desarrollamos, los audios, los PDF, las tutorías o el ingreso al grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo donde estamos compartiendo todas estas herramientas con gusto. Ahí aparece el teléfono ahí en la pantalla. Bienvenidas todas las personas. Es importante que este tema les haya quedado un poco claro. Cualquier inquietud referente a este y a otros, vamos a recibirlo. Y bueno, vamos entonces a ver a invitarlos a la próxima conferencia el día de mañana a las 7 de la noche hora Colombia, México y Perú. Vamos a ver la conferencia número 10 del temario de fase A y se conoce como los 7 cuerpos. Aquí nosotros vamos a ver ese trabajo que debemos hacer con la energía creadora sexual. Vamos a ver que necesitamos un ánimo, que necesitamos una pasión y que necesitamos empezar a hacer esa creación de estos 7 vehículos para poder experimentar las diferentes dimensiones de la naturaleza. Explicaremos el paso a paso entonces de lo que se denomina el tantrismo blanco. ¿Cómo vamos a hacerlo de una forma correcta? Todas las inquietudes, en la medida de lo posible, vamos a poder darles solución y la idea es que la persona entienda el aspecto superior de la sexualidad y cómo con ese aspecto superior de la sexualidad vamos a experimentar el fortalecernos, el amor y lo que verdaderamente es el sexo, ¿sí? Eso Claro es, que sí. bien, entonces ahora sí vamos a dar el paso a las inquietudes y preguntas, vamos a irlas desenvolviendo en el orden en el que aparecen, con mucho gusto, hasta donde pues sea posible nosotros pues vamos a responder las que más podamos, ¿bien? Ah, bueno.